¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy pues vamos a hablar de Joao Félix, de su momento que está viviendo en el Barça y sobre todo sobre estas noticias que han salido en las últimas horas con respecto al jugador, donde hasta incluso la fuente más confiable, Fabrizio Romano, no ha anticipado de que el panorama con el jugador actualmente está muy abierto. No ha habido contactos entre el Barça y Atlético de Madrid para quedarse, pero el Barça tendría la intención a final de temporada de comprar al jugador portugués. En cuanto a mi opinión, el tema de Joao Félix, la verdad que me parece una carne de cañón constante para la prensa, debido al que el jugador está cedido y como todos sabemos eso te genera una inestabilidad continua en cuanto al futuro del jugador. Entonces se ha hablado la verdad que bastante sobre Joao Félix desde que ha llegado al Barça directamente. Siempre se ha dicho, cada vez que jugaba bien, de que el Barça lo iba a comprar sí o sí, y cada vez que jugaba mal se decía que el Barça no lo iba a comprar y que iba a buscar otras opciones. Entonces, la verdad que en esta vez me quedo con la versión de Fabrizio Romano, porque el panorama la verdad que está muy abierto y que seguramente el Barça tomará una decisión contundente con el jugador a final de temporada, porque actualmente pues no sabemos si incluso el entrenador, que es Xavi, puede terminar la temporada. Entonces, los barcelonistas la verdad que caímos mucho en este juego del precio de Joao Félix. Se han dicho bastantes estupideces en estos últimos meses, porque un día te dicen que valen 100, después al último parón de selecciones decían que vale 80, ahora te dicen que vale 30 millones y ahora también se dice que incluso el Barcelona podría intentar otra sesión más. Los barcelonistas la verdad que hemos entrado mucho en el juego de la caverna con respecto al tema de los dos Joaos, y yo me incluyo porque también en su momento hice un video sobre Joao Félix, de que estaba mostrando una actitud top y un rendimiento top y que se estaba ganando su fichaje. El video lo tienen ahí, lo pueden buscar si quieren. Y la verdad que estaba equivocado porque la verdad con el tema de los ambos Joaos pues es imposible saber algo hasta que termine la temporada, por lo cual todo lo que se hable de aquí hasta el mes de mayo es pura especulación, y después claramente estas noticias que saca la prensa son para desestabilizar al jugador. Para mí Joao Félix, desde que llegó al Barça, me parecía un jugador perfecto, sobre todo para solventar lesiones tipo como la de Pedri o alguna que otra inquietud que tenga el equipo en ataque. Yo la verdad que es un jugador que, ya lo dije en su momento, me gusta mucho, es de estos jugadores que son debilidad mía, pues sobre todo porque creo que tiene una gran calidad y un gran talento, y que dentro de un contexto metido en el Barça, a diferencia de Griezmann en su momento, yo creo que puede dar un salto de calidad y convertirse en ese jugador importante, demostrando el potencial que mostraba en el Benfica. Ahora, la actualidad del jugador, pues claramente no es la mejor. No es la mejor como la de todo el equipo, pero sobre todo en el caso de Joao Félix, en estos últimos partidos la verdad que ha mostrado ciertos tics, desconexiones o de no estar concentrado en el campo, así como en su etapa en el Chelsea o en el último año que estuvo en el Atlético de Madrid. Y esto sí, la verdad que es un poquito para preocuparse con respecto al jugador. Yo siempre pensé que no íbamos a ver la mejor versión de Joao Félix de entrada, para mí era algo lógico. Para mí los barcelonistas, cuando fichamos a Joao Félix y ya se venían arriba con que iba a ser el mismo que el Benfica, claramente no. El jugador ha tenido un proceso difícil de no haber jugado prácticamente en 2 años, tanto con el Atlético de Madrid como en el Chelsea, cambio brusco, peleas con Simeone de por medio, tal, y eso ha sumado que al jugador a lo largo de su carrera no tenga ni regularidad, ni tampoco que tenga la confianza en sí mismo para sacar su mejor versión. Ahora actualmente en el Barça todo lo que necesitaba pues lo está teniendo minutos, está jugando en su posición ideal, pero claramente ese gran cambio no lo vamos a ver de golpe sino a largo plazo. El problema es que el jugador está cedido, entonces mientras antes se adapte el jugador pues obviamente va a ser mejor, y pensando sobre todo en el Barça, porque yo creo que es un jugador que, a pesar de que no está en su mejor versión, que para mí incluso puede dar mucho más, pues para mí esta temporada mínimo con lo que hace y con lo que produce el Barça, sobre todo en ataque, tiene que hacer mucho más goles y muchas más asistencias. Este es un aspecto que hablamos muchas veces, que Joao Félix tenía que dar un paso al frente para mí en este aspecto, y de momento no lo ha hecho. Para mí los números que tienen pues no le hacen justicia, ha generado mucho más de las estadísticas que tienen, no ha podido concretar. Pero para mí, sobre todo lo que he hecho en falta Joao Félix en estos últimos partidos es el tema de la actitud. Yo no sé si a este jugador a lo mejor le pasa una mala jugada en la cabeza, o a lo mejor no está centrado en el fútbol, tiene intereses en otras cosas, pero la verdad que tiene que dar muchísimo más, porque es un jugador que desde el punto de vista defensivo sobre todo es blando, que nos produce muchos quiebres en cuanto al sistema táctico, y si no me vas a dar desde el punto de vista defensivo, por lo menos presionando
o muchas veces, yo que sé, simplemente acompañando tu marca me tenés que aportar algo diferencial en ataque y el jugador no lo está mostrando. De todo, a diferencia de sus dos compañeros de ataque que normalmente suelen ser tanto Lewandowski como Rafinha, el jugador ha zafado muchísimo de las críticas, pero ha zafado a una manera bestial, porque imagínense cómo le está cayendo a Rafinha, que a diferencia de Joao Félix, para mí él sí tiene la actitud, se tira en defensa y tira todo en el partido. Y Joao Félix, lamentablemente, desde el último parón de selecciones, está constantemente en este arranco y no voy, que no nos sirve a nadie. El jugador hizo un gran partido entre el Atlético de Madrid y contra el Athletic Club, que vos lo ves ahí, atento, dirige el juego, crea, busca, se muestra, se ofrece, incluso en contra del Atlético de Madrid, barriéndose en contra de su marca, haciendo falta, por lo menos presionando, estando muy activo, muy concentrado en el juego, muy metido. Y luego lo ves en contra del Girona, que te juega la Liga, en contra del Valencia, que estás en una situación límite con todo el mundo siendo puteado y el jugador desaparece, quedándote la sensación de que muchas veces jugás con uno menos en el campo, o que si no jugás contra un rival que tenga alguna puya personal en contra de Joao Félix, el jugador no pinta en el campo, no es literalmente un fantasma. Perdón que lo diga con esta expresión, pero muchas veces parece eso. No lo ves en ataque, no lo ves en defensa. O sea, quiero presionar arriba, Joao Félix lo marca con la mirada. Lateral muchas veces se desdobla, no hacen desajuste por esos lados. Lo que ves en ataque y el jugador prácticamente ni toca la pelota en algunas ocasiones. Entonces para mí tiene que ser un tema de autoexigirse él ser mejor jugador, porque el talento lo tiene. Y aquí en el Barça pues se rinde examen todos los días, y en la delantera del Barça ha pasado gente por ese sector zurdo como Neymar, como Ronaldinho, como Henry y tantos otros, como el Guaje Villa también. Entonces en la delantera del Barça rendí lamentablemente examen todos los días, de la presión es máxima y a poco que falle ya sabes que a la gente las tenés encima. Joao Félix, a pesar de que sí, en cuanto a estadísticas ha sabido tapar por ahí, tiene que hacer mucho más. En la delantera del Barça tenés que ser diferencial, necesitamos jugadores diferenciales, porque hasta incluso a pesar de que el equipo no está mostrando su mejor versión, para mí la temporada de Joao Félix, a pesar de que es un jugador que todavía se tiene que volver a encontrar a sí mismo, para mí tiene que ser capaz de por lo menos marcar más de 10 goles y por lo menos hacer unas 15 asistencias por lo menos. Eso como mínimo, porque tampoco es justo que estemos constantemente chiflándole a Rafinha cuando la temporada pasada con un Barça que sí funcionaba mucho mejor como equipo, pero individualmente era peor, hizo más de 10 goles y 10 asistencias. Y en este Barça actual, Rafinha genera gol cada 80 minutos y a cambio Joao Félix no lo ves en el campo directamente, a pesar de que muchas veces hace goles ahí de empujar, otras veces se hace jugadas individuales, tal, pero son muy chispazos, es muy espejismo. Y lo mismo pasa con su otro compañero de la delantera, que es el caso de Ferran Torres, porque Ferran Torres de momento para mí los mejores minutos que ha jugado en toda la temporada ha sido jugando como revulsivo. Cada vez que ha jugado de titular, tanto él como Joao Félix son dos jugadores que la sensación que te da es que o hacen un gol, o hacen una buena jugada individual, o hacen una asistencia y se desconectan por completo del partido como si no se estuviese jugando nada más en el campo. Y hay que jugar con mucha más intensidad, con muchas ganas y con mucho más deseo. Y sobre todo a mí lo que me extraña es del caso de Joao Félix, porque a pesar de que en aquel momento estaba cansado, en el desahogo que hice en contra de todos los jugadores, pues yo mantengo lo que dije en ese video. Joao Félix es un jugador que viene de fracasar tanto en el Chelsea como en el Atlético de Madrid, y aquí tiene que jugar con la tensión de que se está jugando su carrera, porque si no logra triunfar en el Barça, pues a saber que otro club europeo lo va a querer, de las pretensiones y sobre todo a lo que quiere llegar el Barça, es decir, a ser un equipo top mundial. Si ya lo ficha después un media tabla de cualquier otra liga, bueno, si él prefiere eso, bueno, ya será cuestión de él. Pero aquí en el Barça hay que dar mucho más, hay que estar constantemente agresivo, aquí se rinde un examen permanentemente y tenés que ser brutalmente diferencial y por lo menos dar una mano en defensa, porque el equipo la verdad que lo sufre muchísimo cada vez que se descuelga el lateral de Joao Félix y vos lo ves ahí presionando con la mirada, y eso no puede ser. Porque además este efecto de que la delantera del Barça ya en general esté mucho más fallona, que estén fallando como una escopeta de feria en estos últimos dos partidos, para mí crea un entorno de presión sobre Vitor Roque que tampoco es el adecuado, porque la gente la veo en Twitter y en muchos espacios de opinión que dicen el próximo partido del Barça ya es en la plantilla con Vitor Roque. Y Vitor Roque, a ver, yo ya lo dije, es un jugador muy interesante que yo creo que tiene características similares a Luis Suárez. De esto no es movedizo, que se puede mover por banda, se puede mover por dentro, pero no deja de ser un niño. ¿Cuánto tiene? 18 años creo, por ahí debe andar. Y no, tampoco, a ver, yo creo que puede, si entra como buen pie sobre todo, creo que puede marcar diferencia, pero tampoco es que sea aquí Ronaldo Nazario. O sea, tampoco nos volvamos locos de que Vitor Roque entra en el microsegundo 1 y te hace un hat-trick. Ojalá,
Ojalá entre con buen pie desde el minuto cero y todo, pero los que tienen que marcar la diferencia son los que más minutos están jugando. Y jugadores como Joao Félix, jugadores como Ferran tienen que dar un paso al frente si se quieren quedar en el Barça. Aquí la presión es la que es, saben que si erran un poco, pues los pseudo barcelonistas y Twitter automatismo te van a ir a cazar en el segundo uno. Yo tengo confianza en el jugador, pero si en algo es cierto es que no podemos seguir en esta dinámica el próximo año de que juego bien partidos específicos y se tenga una riña personal contra algún equipo. Eso no puede pasar. En el Barça tenés que jugar bien, así sea contra un cuarto de regional del ascenso de España. Pero bueno, yo la verdad que tengo confianza en Joao Félix. Para dar la conclusión, yo tengo confianza de que el jugador finalmente entre con buen pie en este 2024 y ojalá veamos lo antes posible su mejor versión. Y luego después a final de temporada veremos qué termina pasando. Está el caso de Echeverri, está el caso de Joao Félix. A lo mejor veremos si el Barça sondea un poquito la situación de Florian Wirtz o algún otro atacante que vaya sonando en el verano. Pero bueno, porque también, a ver, no podemos dar nada por sentado porque también tenemos por ahí a Ansu Fati y tenemos que ver cómo termina la cuestión con Ferran Torres y Marc Guiu. Así que la verdad que no podemos dar nada por sentado y aquí se va a quedar el que mejor juegue, porque esto es el Barça, esto no es una ONG y aquí queremos jugadores que sean brutalmente diferenciales en ataque y que sobre todo tengan la personalidad para aguantar la presión de lo que significa el club más grande en todo el mundo. Así que nada, esta ha sido mi opinión, te invito a que me dejes un like, que me dejes tu comentario, a ver qué opinas sobre el tema de Joao Félix, suscríbete y comparte el video si seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Les envío un saludo a toda gente, nos vemos en la próxima, adiós.